semana más aquí en Flujo de Letras. Iniciamos con la frase de Rubén Darío, de este escritor modernista, que dice: el libro es fuerza, es valor, es alimento, antorcha del pensamiento y manantial del amor. Sublimes palabras, por supuesto, el libro es eso y mucho más, lo que nos puede aportar a nuestra vida. Vayamos con nuestro parador literario. ¿A quién tenemos esta semana? A Oscar Fingal Ofenherty Wills Wilde, más conocido en el ámbito literario como Oscar Wilde. Nacido en Dublín, Irlanda, perteneciente en ese entonces al Reino Unido, un 16 de octubre de 1854, y muere en París en 1930 de noviembre. Bien, él siempre creció en un ámbito de cultura, un ámbito literario, una atmósfera intelectual. Su madre era escritora y le hereda obviamente estas cualidades y características. A Oscar Wilde se le considera uno de los dramaturgos más importantes de Londres del victoriano tardío. A partir de eso, debo de decirte que sus obras de teatro son muy importantes, pero también va a estar en el ámbito poético, menos importante, en el ámbito narrativo, con dos géneros, la novela y el cuento. En el caso del teatro, tenemos obras como La importancia de llamarse Ernesto, tenemos El esposo ideal y Salomé. En Salomé te debo de comentar que es una obra que para su época pues era muy escandalosa, en el sentido de que manejaba personajes bíblicos y cómo desmenuzarlos o desnudarlos de esa manera. Y lo que va a hacer Oscar Wilde es precisamente hablar de una Salomé totalmente distinta a la historia bíblica. En la historia bíblica, Salomé es hija de Herodías, es amante de Herodes, el rey de esa época, y lo que hace es que la esposa, al ver y sentirse celosa por su propia hija, le pide a la hija que le pida la cabeza de Juan el Bautista en tipo venganza. ¿Sí? El otro, pues obviamente tiene que cumplir su palabra como rey. Y en la historia de Oscar Wilde es que Salomé está enamorada de Juan el Bautista, y como Juan el Bautista, su objetivo de vida no era obviamente mundano, sino era espiritual, pues se niega y nunca le hace caso. Entonces Salomé, en venganza, le pide la cabeza a Herodes, se la entrega, y hay hasta incluso características necrofílicas, donde ella se queda con la cabeza y va a haber una erotización en el texto. Entonces era muy escandaloso el texto para esa época, no se presenta tanto ni se deja ver. Y esta, digamos, es una de las grandes anécdotas dentro del teatro de Oscar Wilde. Tanto que también él se introdujo mucho al estudio de la religión católica y se va a convertir en su lecho de muerte al catolicismo. Más adelante se va a casar con Constance Lloyd, con quien realmente, aunque sea su matrimonio, nunca le hizo mucho caso, siempre él estuvo muy apegado a su trabajo literario, tanto que llegó a Estados Unidos y a Canadá a dar conferencias sobre el Renacimiento inglés. Era una persona bastante extravagante, muy perspicaz, muy suspicaz, muy atinada y muy mordaz en cuestión del periodismo, en cuestión de sus conversaciones también brillantes, y no solamente en ese ámbito, sino también en su vestimenta, muy, muy extravagante. ¿Sí? Eso le permitía llevar al concepto o lo que él quería lograr, la belleza, la perfección en la forma. En cuanto al teatro, ya lo mencionamos, y en cuanto a la novela, la única novela que va a escribir es El retrato de Dorian Gray. En el cuento es donde se va a manifestar más sus características de la corriente esteticista al que él pertenece o a la cual él pertenece y crea, porque debo recordarte que los periodos o las escuelas literarias se van dando por el tipo de seguidores, por el tipo de precursores, o también por una gran crisis, y viene una consecuencia. El esteticismo se da
Viene el neorromanticismo, esteticismo y decadentismo. Y Oscar Wilde es en Londres uno de los máximos representantes. El esteticismo se da a finales del siglo XIX y es una corriente que quiere llevar, ¿sí?, a las bellas artes a su forma primitiva y bella, buscar el placer y el hedonismo. Esos son sus máximos objetivos, y Oscar Wilde es lo que busca, la belleza en la forma, y esto se va a manifestar no en el teatro, no en la novela, sino más específicamente en el relato corto, que son los cuentos. Podrás leer El fantasma de Canterville, El príncipe feliz, El gigante egoísta, también tenemos El ruiseñor y la rosa, y El pescador y su alma, sobre todo en estos últimos, sí, esa delicadeza a la que te llevan los cuentos, el hecho del ruiseñor tener que dar su vida para darle color a la rosa. Es fascinante el mundo fantástico y bello que te ofrece Oscar Wilde, y sobre todo debo agregar un adjetivo: sublime. Sí, Oscar Wilde es difamado y encarcelado por su amigo, el padre de su amigo Alfred Douglas. ¿Sí? Él lo encarcela por difamación, dice que es homosexual, hace declaraciones sobre esto, y pues bueno, lo encarcelan y muere a los 46 años. Su última obra es Balada de la cárcel de Reading. Es la última obra que escribe, y pues bueno, perdemos a un gran escritor, y muere de una manera muy, pero muy lamentable, de una manera indigente a los 46 años. Y bien, vayámonos con nuestra colación literaria. Así como Oscar Wilde busca esa parte sublime, nuestra colación literaria es Jules Gabriel Verne, conocido como Julio Verne. Este escritor francés, en lugar de buscar esa parte sublime, él tiene el adjetivo de la aventura. Desde muy chico, a los 11 años, se enamora de su prima, zarpa en un barco para ir a comprar un collar de coral. Obviamente lo regresan, su padre le da una tunda por haberse escapado, y ya tenía todo ese tipo de aspectos de aventurero, de extravagancia, en el sentido de buscar lo desconocido. Y ahí te dejo en este tintero estas recomendaciones: 20.000 leguas de viaje submarino, Viaje al centro de la Tierra y La isla misteriosa. Hay películas basadas en los libros de Julio Verne, las puedes buscar, pero recuerda que primero es la lectura. Bien, hasta aquí nuestro flujo de letras: amor, paz y salud. Si no te has suscrito, dale click a la campanita, deja tu like, tus comentarios, así como también me puedes seguir en Instagram como María del Rayo o en Facebook como Rayo Vega. Escribirme tus comentarios al correo de lovecraft31@hotmail.com. ¡Hasta pronto!